Cuando se entra a analizar en detalle lo que es la evolución del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, podemos hacerlo tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda nos damos cuenta de que la mayor parte de la variación del Producto Interno Bruto la explica la variación del consumo privado. Esta que alcanzó un promedio del 5% en los primeros 3 trimestres del año 2024 explica el 58% de la variación combinada del PIB y de las importaciones de bienes y servicios. Es decir, que el consumo es el elemento más importante de todos los componentes de demanda, que usted puede tener consumo privado, usted puede tener consumo público, usted puede tener exportaciones de bienes y servicios y usted puede tener formación bruta de capital fijo y variación de existencia como elementos clave de demanda. Y obviamente que cuando uno hace esa descomposición del crecimiento por cada uno de esos componentes y ver, y se aproxima lo que sería la variación o el aporte de cada uno de ellos, nos damos cuenta de que el consumo es lo que más explica esta variación del Producto Interno Bruto. En un distante segundo lugar le siguen las exportaciones de bienes y servicios con un aporte del 28%. Y luego estaría el aporte que realiza ya la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión. Esa inversión en capital físico que es clave para mejorar la capacidad de crecimiento de la economía, porque cuando se capitaliza, cuando hay un aumento del nivel de capital per cápita, hay un aumento de la capacidad de crecimiento de la economía y de mejora del nivel de ingreso. En consecuencia, es también importantísimo para el crecimiento esa formación bruta de capital. Lo que estaría aportando de la variación del Producto Interno Bruto y de las importaciones es un 20%. Vuelvo y señalo, el consumo ha sido el principal elemento que explica lo que sería esa variación del Producto Interno Bruto que estamos observando. Ahora, con relación a el lado de la oferta, por el lado de los sectores, ¿qué podemos decir? Si nos vamos acá a lo que es la tabla de indicador mensual de actividad económica por sectores, vemos que a octubre, es decir, enero-octubre, ahí vemos que el crecimiento del 5.1, usted lo puede descomponer en lo que sería el crecimiento del sector agropecuario, 4%, minas y cantera menos 5.4%, manufactura local 4.4%, manufactura zona franca 6.5%, construcción 4.7% y servicios 5.3%. Dentro de servicios, ahí tenemos energía y agua con 4.6%, comercio 4.9%, hoteles, bares y restaurantes 6%. Y luego vienen otros servicios. Ahora, eso es la parte correspondiente al indicador mensual de enero a octubre. Ahora, si nos vamos a verlo a enero-noviembre, entonces aquí tenemos algo interesante. El Banco Central no publicó todo el detalle. Y aquí yo creo que el Banco Central tiene que hacer una corrección. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno que siempre se mantenga publicando el mismo formato, porque así uno puede hacer comparaciones. Yo le voy a mostrar lo que es a enero-octubre la tabla y le voy a mostrar a usted lo que publicó el Banco Central enero-noviembre para que usted vea la diferencia. Los datos están correctos, pero es simplemente el detalle de la información. Es importante que el Banco Central presente la misma estructura en materia de información para poderle dar un seguimiento muchísimo más preciso. Miren acá. Aquí tenemos enero-octubre. Fíjense que esto fue lo que yo le leí. Miren el gran detalle de información que está suministrando el Banco Central para evaluar la evolución interanual del indicador mensual de actividad económica, así como también promedio enero-octubre. Sin embargo, fíjense acá, indicador mensual de actividad económica, noviembre, es decir, interanual, noviembre contra noviembre, y promedio enero-noviembre. Aquí fíjense, solamente está mostrando agropecuario como este, explotación minera de cantera como este, manufactura local, perfecto, manufactura zona franca, perfecto, construcción, pero servicios luego ya lo tiene agregado. Es decir, ahí no tenemos en detalle lo que ha sido la variación de hoteles, bares y restaurantes, ahí no está el detalle de lo que ha sido comercio, aun cuando en el texto el Banco Central explica algo de lo que sería el detalle de estos sectores, no todos lo muestra. Y aquí lo muestra en la tabla únicamente de forma agregada.
Por tanto, nuestra exhortación al Banco Central es que para facilitarle el análisis a los expertos en materia económica, así como también a los agentes económicos en términos generales, vale la pena que se presenten los datos que sean totalmente comparables. Es decir, esta tabla que la presente con todo este detalle. El Banco Central tiene los datos porque si lo tiene agregado, obviamente que tiene el detalle. Entonces, esa es nuestra recomendación. No obstante, viendo este aquí desglose, pues podemos decir que el sector agropecuario creció 4.9 enero-noviembre, es decir, casi como el potencial que es el 5%. Minas y canteras ha sido verdaderamente un desastre. Enero-noviembre 5.1 y eso viene arrastrándose, eso no es de esta nueva administración o gestión del Ministerio de Energía y Minas, sino viene desde antes. El Ministerio de Energía y Minas, muy mal gestionado en el pasado, pues generó una situación en el sector de minería que fíjense las consecuencias. No aprobó proyectos que tenían que aprobarse adecuadamente y oportunamente y las consecuencias están en que las exportaciones de oro, plata y otros productos minerales adicionales pues se han desplomado. Fíjense cómo ahí tenemos enero-noviembre una caída de 5.1%, un verdadero desastre. Fíjense que aquí noviembre 1.9 positivo, fíjense que acá octubre 1.3, es decir, que después que salió la administración pasada, la gestión pasada, el ministerio, el ministro anterior, después que ya salió, pues ha ido mejorando el sector con la llegada del nuevo ministro. Manufactura local, enero-noviembre 4.7, fíjense que está cerca de lo que es el potencial 4.7, manufactura zona franca 4.9, es decir, que zona franca que ha aprovechado extraordinariamente lo que es ese boom de la economía de los Estados Unidos. Y voy a hablar en detalle con relación a lo que ha sido el entorno internacional positivo para la economía dominicana. Fíjense ahí que pues zona franca supo aprovechar muy bien un crecimiento del 4.9% y en eso dentro de lo que son los ministerios, pues no cabe duda de que habla muy bien del trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Industria y Comercio y que se encarga del tema de zonas francas. Y ese seguimiento continuo a las zonas francas, pues es algo positivo. Luego está construcción. Fíjense, construcción 3.2%. No es un crecimiento extraordinario, pero es un aporte por el tamaño grande que tiene el sector construcción. Recuerden que ese sector representa alrededor del 14.7%, pues por lo menos eso representaba en la base anterior, 14.7% de la economía. Construcción y ese 3.2 pues aporta mucho al crecimiento de que aquí se manifiesta en 5.1 en el periodo enero-noviembre. Pero no cabe duda de que aquí en servicios se encuentra uno de los sectores que más ha aportado, además de construcción, al crecimiento de la economía, que es el hotel, bares y restaurantes, con un crecimiento del 6%. Y también ahí hay que señalar que ha podido aprovechar también la República Dominicana ese boom de la economía internacional a través del turismo. Yo creo que hay que también hacerle un reconocimiento al trabajo del Ministerio de Turismo, así como al Ministerio de Industria y Comercio, que han sabido aprovechar el boom internacional para promover el crecimiento de la economía dominicana. Eso que se ve ahí, de las actividades productivas, ese buen desempeño, no cabe duda de que es un reflejo de que el sector privado es verdaderamente sorprendente. Y digo que es sorprendente porque las tasas de interés han sido altas. Las tasas de interés el año pasado fueron muy altas y a pesar de eso, pues se logró ese ritmo de crecimiento de la economía, un ritmo de crecimiento que pues ha asegurado también una tasa de inflación pues bastante baja, una tasa de inflación que va a cerrar por debajo del centro del rango meta. Ahí ustedes ven en su pantalla lo que es el centro del rango meta, que es 4%. Esta es una gráfica tomada, prestada del Banco Central. Este es un 4%.
Esto usted lo puede encontrar en la página web del Banco Central. Aquí tiene el límite superior 5%, el límite inferior 3%. Fíjense que aquí yo tengo la inflación general 3.2%. Es probable que termine a diciembre un poquito más alto del 3.2% por el hecho de que siempre hay un elemento estacional de aumento de demanda en diciembre que pudiera desembocar en un aumento de precios de productos, principalmente alimenticios, y esto pudiera subir un poquito más. Pero fíjense que el subyacente, que no incluye los alimentos ni los combustibles, fíjense que está en 3.9%, y ustedes pueden darse cuenta que durante prácticamente todo el año ha estado en el entorno del 4%, que es el centro del rango meta, y esto lo que refleja es que la política monetaria que se ejecutó es una política monetaria adecuada, una política monetaria que mantiene ancladas las expectativas de inflación en torno al 4%, y es una política monetaria que le mantiene un buen escenario o entorno para que el sector privado pueda expandirse, pueda crecer de forma sostenida. Es decir, que la inflación interanual, tanto la general como la subyacente, se ha mantenido en niveles totalmente compatibles con lo que es ese crecimiento de la economía y esa decisión de parte de los agentes económicos de consumir, de invertir, de crecer, de crear empleo y de y mejorar las condiciones de vida. Y esto, obviamente, que es algo positivo, pero se logró en un entorno monetario que para lograr esa tasa de inflación anclada, pues en algunos momentos se apretó la política monetaria para asegurar mantener el anclaje de las expectativas y al mismo tiempo mantener la tasa de inflación subyacente moviéndose en el entorno del 4%. Ese apriete monetario pues generó un aumento de las tasas de interés y a pesar de eso la economía logró crecer. Vamos a ver eso en detalle en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa y retornamos en breve.